Hola, soy Chantal Joffre. Les doy la bienvenida a Saludablemente Desadaptada, un espacio para el yoga y el bienestar. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes. Este es le llamamos seminario acerca del dolor y tenemos el gusto de que esté aquí presente. Les voy a presentar al doctor Miguel Ángel Ochoa Covarrubias. Es médico especialista en dolor y cuidados paliativos. También hizo estudios en China de acupuntura y bueno, ha hecho muchos estudios más también con la terapia metabólica del cáncer. Entonces, se los presento. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y si quieres platicarles un poquito de ti. Bueno, soy Miguel Ángel Ochoa. Estudié medicina en la Autónoma de Guadalajara. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría, una especialidad de dolor en Francia. Después un máster en cuidados paliativos con la Universidad de Valladolid. Después me enfoqué mucho a lo que es terapia complementaria del cáncer. De ahí brinqué fui a China a hacer un stage en el Hospital General de Veteranos con acupuntura y moxibustión. Otra de las cosas que me gusta mucho también es el aspecto que también nos metimos por la cuestión de dolor a lo que es crioterapia. Bueno, de ahí me fui a medicina funcional. Ahorita estoy en un máster de nutrición y suplementación en medicina funcional. Estuve en Perú también haciendo un curso de lo mismo, y bueno, ahí ando. Ok, pues muchas gracias por estar presente. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, el tema finalmente es el dolor, y a lo mejor valdría la pena pues preguntarnos qué es el dolor, ¿no? Claro. Sí. O sea, este fenómeno fisiológico que por lo pronto el dolor es un fenómeno que nos permite y nos ha permitido sobrevivir, en el sentido en el que podemos hablar que hay un dolor que es una señal de alarma, ¿no? O sea, el dolor siempre es una señal de alarma, siempre hay algo que está generándolo, y que esa generación pretende evitar el daño. O sea, de hecho hay un dolor, es nociceptivo, así se llama. Viene un daño y el cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, primero lo percibe para que tú hagas algo, no que lo rechaces, sino que tú, ante el estímulo doloroso, pues tu cuerpo reacciona, y entonces tienes una respuesta conductual que evita ese dolor, ¿no? Ahora, el problema es el dolor crónico. O sea, podemos... Perdón, entonces, o sea, cuando nos duele algo, sin ni siquiera pensar, es automático, por ejemplo, nos quemamos y automáticamente retiramos, digamos, la mano del fuego o de lo que nos está quemando. Sí, ¿no? Ni siquiera es sí, lo que pasa es que es en milésimas de segundo, ¿no? O sea, tú quitas tu mano, de hecho, ese arco reflejo de quitar la mano de la estufa, lo voy a poner así como en las caricaturas, ¿no? O sea, antes de que huela quemado, tú ya lo quitaste. Sí. Ese efecto es un arco reflejo que se lleva a cabo a nivel de la médula espinal. Ni siquiera llega el estímulo al cerebro todavía, ¿sí? Digamos, el ay es mucho más, va después de que tú quitaste la mano, ¿no? O sea, en realidad primero ese estímulo, hablamos de transcripción, en donde el estímulo nociceptivo, vamos a poner el ejemplo de una aguja, ¿no? Primero te pica la aguja, ¿sí? Ahí a ese nivel hay una respuesta bioquímica. Esa respuesta bioquímica se transduce en un estímulo eléctrico de cambio de iones y que van y vienen, y entonces esa fibra va corriendo el estímulo hasta ciertos núcleos que llega a la corteza, pero pasa por el sistema límbico al mismo tiempo, y entonces tiene una connotación. Puede ser una connotación desagradable, puede ser una connotación de incomodidad, ¿sí? Y entonces viene ya la integración del dolor, en donde esa integración te lleva a dar una respuesta conductual, ¿no? Que puede ser desde un grito o hasta chuparte el dedo, ¿no? O sea, si o quitas la aguja o quitas la mano y te aprietas, o sea, ya es una respuesta conductual. Ok. Ahora, ya se integra esa información
como dolor. ¿Eso sucede en el cerebro, a nivel del cerebro? Sí, esa integración es, o sea, primero es un estímulo, es simplemente y sencillamente un estímulo. De hecho, en este recorrer de ese estímulo, cuando llega a la parte posterior el asta posterior de la médula espinal, así se llama, en esa asa posterior empieza el primer bloqueo. O sea, si te bloquearan ahí, por ejemplo, no llegaría al cerebro. Bueno, de hecho, o sea, en las cirugías, por ejemplo, los bloqueos periféricos se hacen a ese nivel. Okay. Sí, cuando les ponen la raquia famosa, no sé si se las han puesto en algún momento o han visto aquellas posiciones donde a la paciente o al paciente lo ponen de espalda y le ponen una aguja, ¿sí? En donde mandan una sustancia que generalmente es un analgésico, pues un opioide, y entonces ahí estás bloqueando ya el dolor, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos además varios sistemas de control del dolor. Podemos decir que hay fibras delgadas y fibras gruesas, ¿no? Okay. Las fibras delgadas se denominan fibra C, que son muy mielinizadas y el estímulo va en segundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú te golpeas y en segundos va la información y, bueno, esas son el tipo de fibras que hay de transmisión del dolor. Hay unas fibras mucho más gruesas que son las que del aspecto de la propiocepción. La nocicepción es el estímulo nocivo. ¿De acuerdo? Ahí está claro. Sí. La propiocepción es aquella que nos permite darnos cuenta cómo estamos en el espacio, ¿no? Cómo está la temperatura, si hay presión. Ustedes que nos están acompañando, están sentados. Pues la propiocepción les permite sentir las petacas, aunque de repente, o las nalgas, pues, cómo están apoyadas sobre la silla. Sí, eso es propiocepción. De hecho, es algo que hacemos mucho cuando practicamos yoga, ¿no? Okay. O sea, estamos muy atentos a sentir diferentes partes del cuerpo, ¿no? De repente la espalda, o sea, sobre todo lugares que no estamos acostumbrados a poner atención, ¿no? Esa es la idea, o sea, finalmente eso te permite incluso cambiar de postura. O sea, si tú estás mucho tiempo en una postura, estas fibras de propiocepción son las que de repente, sin ser consciente, te dicen, ¿sabes qué? Muévete, ¿no? Entonces te acomodas en la silla o doblas la pierna, ¿sí? Entonces, estas fibras propioceptivas son utilizadas en ese sistema a la hora que yo me golpeo y me fricciono, ¿sí? La zona o me la aprieto o me la chupo o la meto al agua, que son, digamos, conductas para evitar ese estímulo doloroso, pues estás tú echando a andar las fibras gruesas, propioceptivas, ¿sí? Que normalmente llevan el estímulo mucho más lento al cerebro, lento, pero bueno, también está dentro de la rapidez, ¿no? Entonces, esto hace que hablando de este control del dolor, pues nos permita sobarnos, ¿sí? Y que te bloquea el dolor, en efecto. O sea, el sana colita de rana, ahora ya lo saben, tiene una respuesta fisiológica, no es nada más algo que se inventó. Claro que el nombre culturalmente, pues ahí depende del país, pues le pondrán el nombre que... Sí, pero entiendo, por ejemplo, que esta es una reacción universal, ¿no? Te golpeas, sí, claro. y te sobas, ¿no? O sea, no es algo aprendido, sino es algo instintivo o innato, ¿no? Sí, pero el asunto es que tenemos ya ciertas conductas que nos permiten sobrevivir al estímulo nociceptivo. No sobrevivimos al dolor, sobrevivimos a la lesión. Sí. O sea, hay aspectos congénitos en donde hay trastornos, en donde no existe este sistema y la sobrevida de estas personas, ¿sí? De estos niños, porque en realidad pues llegamos adultos gracias a esta protección. Sí. Entonces, si no lo tuviéramos, pues te fracturarías si quisieras seguir caminando y no te daría el tiempo de recuperación. Sí. O sea, finalmente también el dolor nos protege. No, es una señal de alarma, te protege, evidentemente. Sí. O sea, el dolor agudo es algo que no hay que desestimar, ¿no? Sí. O sea, hay que hacerle caso, algo está pasando, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el tiempo? Bueno, pues sí, si tú dejas un dolor agudo que persista, pues aparece el tiempo y entonces caes en un dolor crónico. Pero el dolor crónico no quiere decir que no haya una causa, ¿sí? O que no haya existido una causa. Sí. Digamos, el dolor se compone del aspecto sensorial,
del emocional, el cognitivo y conductual. Son esos 4 elementos que... ¿Me los puedes repetir un poquito más despacio? Bueno, una parte es el sensorial. Sensorial. Que responde a toda esta parte del estímulo que les estoy explicando, ¿no? Sí. Hay un estímulo, digamos, los estímulos pueden ser motores o sensoriales, hablando del sistema nervioso, ¿sí? Entonces hay ese aspecto de transmisión, de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Esa es una. La otra es la parte emocional, que viene muy ligada de la parte cognitiva. Ahí están 2 aspectos más, ¿sí? La parte emocional quiere decir, bueno, si me da realmente sufrimiento o no. Sí, hay gente que dice, pues es que me duele, pero es como una molestia. Entonces no está descrito como un aspecto de sufrimiento, ¿sí? Sin embargo, cuando tiene una connotación que viene a partir del sistema de la cognición, donde te permite darle un juicio, ¿sí? Okay. Un ejemplo que podríamos tenerlo presente es aquella persona que de repente empieza a tener un dolor en el pecho, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensas cuando te duele el pecho, ¿no? Sobre todo del lado izquierdo. Lo vamos a hacer más interesante. Un infarto. ¿No? Pues sí, o sea, piensas que tienes un infarto y el infarto tiene una connotación ¿de qué? Pues de muerte. De muerte. O sea, de algo muy grave. Ok, entonces, ¿qué sucede? Fíjate cómo todo lo que está alrededor te empieza a dar un sentido a ese dolor, y entonces dices tú, hijo, ¿me iré a morir? Sí. Claro, ¿no? Sin embargo, a ese nivel tú puedes tener muchas causas de dolor. Puedes tener un síndrome miofascial del pectoral, puedes tener un síndrome miofascial del intercostal, puede ser un erupto, porque hay ciertas fibras... Bueno, creo que, por ejemplo, sobre todo a las mujeres nos llega a pasar los ataques de pánico, ¿no? Que no podemos respirar, pensamos que es algo más grave y se genera toda una respuesta, una cadena de adrenalina, más ansiedad, peor el ataque de pánico. Sí, y sobre todo tu idea de que te vas a morir, porque el pánico, es muy desagradable. Yo afortunadamente no he tenido, pero las personas que lo tienen en realidad piensan que se van a morir. O sea, no están inventando. O sea, el asunto de estos aspectos es que sí hay que creer, ¿no? Sí. Muchas veces, pues te duele, sí, pero no tiene cara como que le duela tanto, ¿no? Híjole, o sea, una vez me preguntaban en un congreso que cuál era el peor dolor, ¿no? Pues el de uno. Sí, el de uno. O sea, ese es el peor dolor, porque no tenemos un algómetro, o algiómetro, depende pues de dónde venga la raíz de la palabra dolor, pero no lo tenemos. Entonces, esa connotación puede ser sumamente grave para uno y simple para el otro, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta de si nos acostumbramos al dolor, la gente no se acostumbra al dolor, tolera el dolor. El dolor crónico tiene sus diferencias. Por ejemplo, un dolor agudo, pues bueno, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, la frecuencia respiratoria, puede haber sudoración, ¿sí? O sea, hay una respuesta autónoma a ese fenómeno nociceptivo, pues, o nocivo, ¿no? Entonces, se activa el sistema simpático. Claro, ¿por qué? Porque tú tienes que correr, o sea, tienes que correr, entre comillas, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, algo que evite que te siga dañando, y que ese daño pues te lleve incluso, no sé, a la muerte o no, ¿verdad? Sí. Pero todo ese sistema de alarma, que incluso está muy ligado al estrés cotidiano, ¿sí? Porque hay también liberación de cortisol. Ahí el cuerpo lo que pretende es que sobrevivas. O sea, digamos, desde el punto de vista de animal, lo voy a poner así, fisiológico, sin más, lo que pretende es que tú sobrevivas a esa lesión. Y esa lesión puede ser, pues sí, desde encajarte un aguate de la tuna, ¿sí? Hasta, no sé, desbarrancarte, ¿no? Sí. De hecho, también esta liberación de sustancias te permite sobrevivir. Hay mucha gente que, no sé, tuvo un accidente, se fue su coche al barranco, ¿no? Y de repente sale
y resulta que la gente que lo ayudó dice, ¿y cómo le hizo para subir si viene fracturado? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hay un sistema de protección que te dice sobrevive, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, pues es muy interesante, y cuando pasa a nivel del dolor crónico, ese sistema autónomo se agota. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, pues sí, me duele la espalda, pero ya no le aumenta la frecuencia cardíaca, ya no tiene sudoración, ¿sí? Ya no tiene esa sensación de que algo está mal, más allá de un dolor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, redondeando un poquito, también me estás hablando del umbral del dolor, ¿no? Que hablábamos de los faquires, ¿no? Sí. Entonces, a través de conductas, que puede ser también respiración, etcétera, ese, digamos, umbral del dolor baja o más bien aumenta. A ver, voy a explicar qué es el umbral. Sí, eso nos puedes explicar. Sí, el umbral de dolor es la respuesta a un estímulo, ¿no? Ese estímulo puede ser el estímulo puede ser suficientemente alto para desencadenar o llegar al umbral donde vas a desencadenar una respuesta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Digo, fisiológicamente más o menos así es. Entonces, bueno, la manera de aumentar el umbral del dolor es digamos, aumentando las endorfinas, ¿sí? Que creo que médicamente, con los medicamentos, también hay estos medicamentos que inhiben la recaptura de serotonina. Sí, ahí están los antidepresivos. Okay. Mira, ¿Qué hacen los antidepresivos? ¿Los antidepresivos también ayudan a aliviar el dolor? Sí. ¿Y cómo? Ah, ¿verdad? Ahí les va. Lo que pasa es que la serotonina es otro neuromodulador, ¿no? Está ligado, digamos, la endorfina con la dopamina, pues está ligado a las endorfinas son la felicidad, se supone. La dopamina es el regalito del esfuerzo, la motivación, ¿sí? Y la serotonina es el neuromodulador de la alegría, le vamos a poner así, de la ¿no? satisfacción. Fíjate, Sí, también. Es como, entiendo que es como esta pero es que están hormona, todos ligados. Sí, del tengo suficiente. Bueno, que es un poquito diferente a la dopamina, que la dopamina es quiero más, estoy motivada. Sí, pero la endorfina también. Sí. O sea, por eso buscas más, ¿no? Sí, el asunto de la serotonina... Bueno, es que nos gusta también, ¿no? Sí, pero no trabajan una libre de la otra, o sea, están ligadas, no las... O sea, las puedes separar si quieres, pero finalmente... Pero van en conjunto. Van en conjunto, porque cuando, por ejemplo, la serotonina, a nivel de la médula espinal, ¿sí? Entra dentro de la compuerta, de esta teoría de la compuerta que tiene que ver con el sana colita de rana. Sí, que en realidad no está actuando a nivel cerebral, sino que está actuando a nivel de la médula espinal, ¿no? Entonces, lo que hace es que mantiene el circuito bloqueador del dolor, se puede decir así, ¿sí? Inhibidor del dolor. Entonces, tú de una parte, lo voy a poner así, en una parte de la neurona están unas cápsulas que tienen serotonina. Cuando viene el estímulo, la cápsula libera la serotonina para que ese estímulo brinque a la siguiente neurona, ¿sí? Ya cuando el estímulo pasa, la siguiente neurona capta la serotonina y abre la puerta y entonces se mantiene, ¿no? Cuando hablas de inhibir la recaptura de la serotonina, es que es como dejar el pedal puesto, ¿no? ¿Sí? O sea, la serotonina no se absorbe y entonces está prendido todo el tiempo el sistema para control del dolor. Entonces, esa es una manera en donde mejoras este sistema de filtros del dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando tú das un antidepresivo que a eso se dedica, ¿sí? Que tiene también que ver ahí la noradrenalina, o sea, hay inhibidores de la recaptura de la serotonina puros y hay duales en donde inhiben también la recaptura de la noradrenalina. Por ejemplo, sabemos en medicina que los que son duales funcionan mejor que los que son selectivos. ¿Sí? Entonces, por eso digo que
no podemos hablar de una sola molécula, pues sería una chulada. Sí. Porque si una sola molécula te quitara el dolor, todos los dolores, pues dábamos de brincos, ¿no? Pues qué padre. Pero, por ejemplo, hablando del dolor, es más eficiente, por ejemplo, dependiendo del tipo de dolor, la molécula que vas a dar. O sea, si yo te doy morfina para un cólico, pues lo más seguro es que te dé náusea, ¿sí? Además, ¿sí? Y no te quite también el dolor. Porque lo que hace el opioide es que disocia tu percepción al dolor. Ok. ¿Sí? O sea, a nivel de la corteza... Quita como esa conexión, inhibe esa conexión. Exactamente, ¿no? O sea, no es una, digamos, no trabaja como los analgésicos o antiinflamatorios, ¿no? Sí. En donde el antiinflamatorio bloquea la inflamación, pero el efecto analgésico es muy diferente al que como actúa los endorfinas, por ejemplo, ¿no? O los opioides. O, como bien mencionabas, los antidepresivos. O sea, o también los anticonvulsivantes, ¿no? Que son otro tipo de medicamentos que usamos en dolor, no para las convulsiones, ¿sí? Sino que tienen ahí un efecto GABA y un intercambio de calcio. O sea, tienen sustancias como que están relacionadas a todo ese mecanismo de transmisión del dolor. Volvemos a lo mismo, en donde el estímulo nociceptivo brinque todos estos filtros que van siendo como, digamos, de alguna manera de intensidades, ¿sí? Hasta integrarse en el cerebro, y donde hasta la queja es diferente, ¿no? No es lo mismo un ay que ay, o sea, ¿sí me explico? Te da, ¿por qué? Porque se intensifica, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra manera de disminuir el dolor, digo, el umbral, lo vamos a poner así, pues, es incluso el ambiente, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo estar en un ambiente donde yo puedo incluso recibir ayuda, ¿sí? Donde te quejas y te mueves, a un lugar donde, pues, si quejarte no te sirve, ¿sí? Entonces también ahí entra un aspecto, pues, social, ¿no? Sí. ¿Sí? El niño llora y se acurruca con la mamá porque sabe que le va a sobar, porque lo va a coger, ¿sí? Sí, bueno, ahí también, digo, de alguna manera, a veces el dolor nos da recompensas, ¿no? También. Claro, sí, son lo que llamamos, bueno, ahorita les doy el nombre, de ganancias secundarias, ya ese es el nombre, ya no les voy a dar otro después, que se dan mucho más, evidentemente, en el dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico es aquel que dura técnicamente más de 3 meses. O sea, si alguien tiene un dolor y dura más de 3 meses, puede generarse ya un dolor crónico. Ahora, hay, por ejemplo, aspectos culturales en donde a lo mejor con un mes tengo para entrar en un dolor crónico. Si yo tengo una ganancia secundaria anterior, pues tengo, o sea, corro el riesgo de tener un dolor crónico, ¿no? Un ejemplo podría ser ¿no? Hay gente que está muy incómoda en su chamba, ¿no? Sí. Su chamba es de cargar, su chamba es y está además un ambiente hostil, el jefe es muy no sé, ¿no? Es un ambiente hostil que le encantaría estar en otro asunto, ¿no? Pero de repente, desgraciadamente, tiene un accidente de trabajo. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero entran las incapacidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, la incapacidad ya es una ventaja. Versus el ambiente de trabajo que tenía, ¿no? Sí, en ese caso. En ese caso, es un caso muy concreto y no quiere decir que siempre suceda, ¿eh? O sea, tiene que quedar claro. Entonces, esto invita al paciente a caer en un dolor crónico, ¿sí? Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces yo ya dejo de ir al trabajo, me chiquean en mi casa, o sea, empiezo a tener ciertas cosas. No quiere decir que no hay que chiquear al que le duele, digo, nada más para entenderlo. Sí. Recuerden que el dolor siempre tiene una función. Entonces, si partimos de eso, ya hay que hacer algo, ¿no? Cuando pasas a un dolor crónico, entonces el dolor pierde ese sentido de salvarte de algo. Sí. Y te involucra más en una lesión persistente, que puede ser una lesión persistente,
que se involucra también en aspectos de ganancias secundarias, ¿sí? Que son inconscientes, ¿eh? O sea, no, claro, no sí, vayan sí, a acusar ahorita al que tiene dolor crónico, ay, es que tú tienes ganancias secundarias y entonces, no, calmantes montes, os estamos explicando, ¿no? Que sí hay que considerarlas, ¿no? Sí. Y hablábamos también, te hablaba yo del lenguaje, y el lenguaje es muy importante. Si a un paciente con dolor crónico, tú todo el tiempo le estás preguntando, ¿te sigue doliendo? ¿Sí? Oye, ¿cómo vas de tu dolor? Sí, ¿Qué a veces pasa? ni te acordabas, ¿no? No, y en muchas cuanto veces te ni se recuerdan, acuerdan. sí, ya, ay, me acuerdo. Sí, porque en cuanto tú evocas la palabra, el paciente empieza a hacer como un escaneo y dice, a ver, ay, sí me duele. Sí. Ahora, digo, en ese sentido, claro, o sea, nosotros como maestros de yoga que enseñamos también un movimiento, o sea, siempre tenemos que estar pues del lado seguro, ¿no? Y muchas veces, aunque sea poco o mucho el dolor, a veces también, digamos, los alumnos que llegan tampoco están listos para tratarlo en realidad, ¿no? Se quieren ir muy despacio y claro que nosotros como profesores tenemos que ir al paso del alumno, ¿no? Eso es indudable. Pero ahí te quiero preguntar, por ejemplo, en ese sentido, a nosotros como maestros o profesores, pues nos llegan alumnos que les duelen a veces las articulaciones, a veces es un hombro, la rodilla, etcétera. Ahí, en ese sentido, ¿qué tipo de dolor o cuáles dolores se pueden tratar y mejoran con movimiento y cuáles no deberíamos ni siquiera de tocar? Bueno, si quieres... En general. Si quieres te platico qué tipos de dolor hay en general. Ok. ¿Sí? En general se habla de dolor nociceptivo, que es nociceptivo, hay un estímulo que genera hay un estímulo que genera el dolor. Ese tipo de dolor se puede dividir en visceral o en somático. El somático es el que tú estás hablando de partes musculares, articulares, hueso, etcétera, ¿no? El visceral, bueno, pues se entiende todas las vísceras, estómago, bueno, vísceras, intestino, órganos, ¿no? De ese tipo. Entonces, para empezar, ahí está una división. Luego hay otro dolor que es el dolor neuropático. El dolor neuropático, un ejemplo muy fácil o que es muy frecuente, pues es la neuralgia del trigémino, es el dolor en la neuropatía diabética, ¿sí? Es la radiculopatía, o sea, donde hay una lesión a nivel de la médula espinal que da una descripción del dolor de tipo de neuropático. Ahorita hablamos un poquito de descripciones. ¿Sí? Y luego está el dolor psicógeno, que también existe. Perdón, ¿el dolor neuropático es, por ejemplo, es en la piel o es más adentro también? O sea, ¿es que de repente que te tocas y estás súper sensible y te llega a doler? Sí. ¿O también es más profundo? Básicamente es ese. O sea, el dolor neuropático está descrito en general y se ha visto que se repiten en ciertas culturas con sus palabras, pues que van a decir lo mismo. Si ustedes una persona les dice que tiene un dolor ardoroso en la piel, o sea, superficial, que puede ser ardoroso, y sus sinónimos de ardoroso hay como quemada, como que me asoleé, como brasa, todos los sinónimos que hay. De hecho hay un instrumento del dolor de McGill, si lo pueden buscar ahí hay la traducción en español. Nosotros hicimos un trabajo con el ITESO y se hizo uno regional para conocer cómo describía al paciente el dolor, ¿no? Y entonces las descripciones nos ayudan. Ya una descripción te pueden llevar prácticamente a la génesis del dolor, o sea, lo que lo está generando, ¿no? Si ustedes, vuelvo al comentario, si estamos describiendo como ardor, quemante, todos esos sinónimos, ya pueden, y junto con otros sinónimos del dolor neuropático que puede ser como de descarga eléctrica, toque eléctrico, como comezón, destello, no como comezón. La comezón tiene está ligado al dolor. Sí. En realidad, porque tiene las mismas vías de transmisión. Pero podrías pensar, si ya conoces que el paciente tiene una lesión, bueno, podrías decir, puede ser, ¿no? Muchas veces los antihistamínicos funcionan. Ahorita les platicaré más adelante si nos acordamos por qué. Pero bueno, el asunto es que esta descripción básicamente no se meten en mucho rollo. Esas dos descripciones podrían considerarlo como dolor neuropático, ¿no? Ok, sí. Entonces ya eso es. El dolor somático está más ligado a sensación de presión, de que me atraviesan con un cuchillo, apretado, tensión. Tiene otros sinónimos, ¿no? Sí. Entonces ya, si tiene esos dos primeros que les dije, ustedes dijeron, bueno, esta persona puede tener
neuropático. O neuropático. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el dolor neuropático tiene otro fenómeno que se llama alodinia. Uh-huh. La alodinia es la respuesta dolorosa a estímulos propioceptivos. Uh-huh. Y ya les dije que era propiocepción, entonces ya sabrán que todos los estímulos de roce, de frotar, pueden ser mecánicos y pueden ser térmicos. Entonces hay gente que la temperatura les duele, ¿no? Sí, y como cuando te quemas de repente, ¿no? Sí, exactamente, tienes una alodinia. Sí. De hecho, tú puedes tenerla ahí. La quemada, si se quemaron con un cerillo, que ya poca gente usa un cerillo, pero les voy a dar el ejemplo, te queda un dolor muy puntual y luego un halo doloroso, ¿sí? Ese halo doloroso ese dolor en el quemado, de hecho está llevado por las dos fibras nocioceptivas que les decía, ¿no? Estas fibras delgadas, que es el dolor que te da agudo, así como puntual, ¿no? Uh-huh. Y luego un halo doloroso está dado por las otras fibras que son más gruesas, más lentas, ¿sí? Y te deja ese dolor. Entonces, en la alodinia les puede doler la vibración inclusive, ¿no? Uh-huh. Tú puedes utilizar un martillo de esos que usamos en la medicina, que yo creo que ya se los conocen, y puedes poner el martillo a vibrar ahí y la persona puede decir, ¿sabe qué? Me duele, ¿no? Uh-huh. Es un dolor neuropático, ¿verdad? Ahora, bueno, hasta donde yo sé, por ejemplo, cuando un paciente tiene, un alumno tiene migraña o neuralgia del trigémino, lo que hacemos en yoga es, sobre todo facilitar la relajación, ¿no? Porque no podemos hacer nada directamente, pero el hecho de ponerlos en posiciones muy cómodas para ellos, que se puedan relajar, que puedan ahora sí que calmar la mente, en general, ayuda a disminuir la percepción un poco del dolor. Sí, o sea, yo creo que no un poco. O sea, sí, bueno. En realidad, el hecho de tener herramientas como la meditación o como la relajación, o sea, tiene liberación de sustancias que son, bueno, las que ya hablamos, de las endorfinas, la serotonina, la dopamina, que te llevan a que tus filtros del dolor sean más eficientes. Sí. Amén de que además lo estás metiendo toda una relajación muscular. Recuerden que el dolor siempre lleva respuestas, no lo había mencionado, pero también hay una contracción muscular, ¿no? Sí. Entonces esa contracción muscular en un dolor crónico, ya independientemente del dolor crónico de donde sea, ya tienen otro dolor que se suma. Sí. Que es el dolor por muscular, que puede ser por un síndrome miofascial o la pura contracción, ¿no? El bursismo, que es muy común, desgraciadamente, el bursismo es la conducta de apretar los grupos de la masticación, de manera que el paciente incluso se lima los dientes, ¿no? Y eso genera pues un dolor crónico, porque es una persona que inconscientemente durante la noche está apretando sus dientes, pues imagínense que es como tener el freno y el acelerador puesto, ¿no? Sí, entonces, bueno, también el estrés aumenta muchísimo y es causante de muchos dolores. Sí, bueno, el estrés lo que hace, para empezar, es que rompe tus sistemas de control del dolor. O sea, ya desde ahí, ya es el puro estrés, es un causal de dolor, como dirían los abogados, ¿no? Sí. O sea, el tener estrés te va a llevar a tener dolor. Sí, y relajarlos, pues, en ese sentido, va para atrás disminuye el dolor. Sí, por eso todo lo que te lleve a tener control de dolor, que puede ser desde la yoga, en este caso de ustedes, puede ser la meditación, que no necesariamente tienes que hacer yoga. La respiración. La respiración es el método, es la manera de... Razón, el vehículo. Es el vehículo. Entonces, el control de estrés, ya sea porque donde se utiliza imaginación guiada, y se utiliza hipnosis, y todos están basados básicamente en una respiración adecuada, ¿no? Que ahí hay discusiones de cuál es la respiración adecuada. Pues yo creo que, bueno, yo sé hay mucha gente que sabe otras, ¿no? Pero entonces yo creo que eso habrá que adecuarlo a la persona, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, el control de dolor en la especialidad
lo que pretendemos es que el paciente se relaje de lo que se pone un semáforo, de lo que cambia un semáforo de rojo a verde. Okay. O sea, no que tengas acá, porque de repente entran en aprendizajes donde pones el incienso, te pones de blanco, pues eso no te sirve en la vida cotidiana. Sí te sirve y es muy útil y hay que hacerlo antes de dormir, ¿no? Digo, si alguien lo hace, está bien, pero lo ideal es que en realidad tú aprendas cuando empiezas a contracturarte o a tener problemas de contracción, ¿sí? Para que en ese momento, con una conducta ya aprendida, tú eches a andar tus herramientas para relajarte, ¿sí? Porque, bueno, si tú le pides a una persona, bueno, usted ya se infartó, relájese, bueno, pues ya no lo vas a relajar, le vas a entrar para evitar que el corazón siga sufriendo y no se muera, ¿no? O sea, lo que voy es que todas esas conductas habría que utilizarlas a partir del aprendizaje de cómo estoy. O sea, yo tengo pacientes hay una prueba muy, muy sencilla, porque dice, de repente llegando, ¿usted sabe relajar? Esa es la pregunta. ¿Tú sabes relajar? No, que sí. A ver, pues vamos haciendo una prueba, ¿no? Y hay una prueba muy sencilla. Tú pones al paciente de pie y le detienes su brazo, ¿no? Sí. Y le dices, o sea, cuando usted considere que su brazo se relajó, por favor me avisa, ¿no? Y entonces hay pacientes que te dicen, tómese el tiempo que sea necesario, haga lo que usted hace para relajarse, ¿no? Y entonces te dice ya, y le quitas la mano y la mano se queda en el ángulo de 90, ¿no? En lugar de caer. O sea, la mano relajada tendría que caer, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta que tienes que trabajar con el aspecto cognitivo del paciente de lo que para él significa relajarse. Porque si relajarse es estar como en el gancho, ¿verdad? Acá con los brazos así, pues nunca lo vas a poder relajar porque tú lo quieres llevar a otro estado que él desconoce. Entonces, desde ahí tú tendrías que modificar la creencia y la percepción de lo que es estar relajado para poder llevarlo a un estado de relajación. Yo creo que debe ser bien complicado. Si el paciente dice que está relajado, es estar tenso, pues ¿cómo vas a llevarlo a que tenga flexibilidad y que pueda poner el brazo en cierta postura, o los hombros, o la boca? Sí, para eso estudiamos muchos años. Sí, pues, o sea, pues eso no es nada más. Y bueno, sí, regresando, por ejemplo, lo más común que tenemos es el dolor de espalda, ¿no? Así es, la mayoría de los alumnos que llegan con dolor es dolor de espalda, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Y, por ejemplo, en realidad, en la práctica que hacemos, lo más fácil es quitar el dolor de espalda. Es como inmediato, empiezas a estirar, a hacer tracción y hasta hacen ruidos de ¡ay!, ¿no? Hasta escuchas. Y de alguna manera... o sea, hay una técnica, pero no es muy difícil en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando son problemas de contracturas, ¿sí? Ahora, digo, hay otro tipo de problemas que se tratan con mucho más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tiene escoliosis, que hay un problema estructural, pues cambia un poquito. Pero, por ejemplo, los que llegan que tuvieron algún problema en el hombro y necesitan moverlo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lejos de sentir alivio, cuando empiezan a moverlo, sienten dolor, ¿sí? Y muchas veces hay que pasar un poquito esa molestia, ese dolor, brincar, ¿sí? Fíjate. Por ejemplo, ¿dónde dirías tú que sí podemos intervenir? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Hasta dónde? Bueno, yo lo que les recomendaría es que sí tengan un diagnóstico de su invitado a la yoga. O sea, sí saber a qué te estás enfrentando, porque es cierto que el dolor de espalda pues es incapacitante, pero también se resuelve solo la gran mayoría de las veces, ¿no? Digo, a pesar de los médicos, ¿no? Eso es importante. Okay. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene dolor de espalda, pues nada más sí que te diga qué te dijo tu médico, ¿no? Ahora, con el hombro, sí es cierto que el hombro es una articulación muy especial, porque es una articulación que ahora utilizan pues que no es una articulación como tal. Digamos, estamos acostumbrados a que una articulación es algo que llega y se articula, ¿no? Se junta y tiene un movimiento, ¿sí? El hombro no.
El hombro es virtual, ¿no? Es una articulación virtual. O sea, sí está, pero no está. O sea, está formada por muchos músculos, por ligamentos, ¿sí? Y llega el húmero, ¿sí? Y se le acerca, digamos, al acromio, ¿no? Entonces, si digo se le acerca porque no es como la cadera, ¿no? La cadera, hay una cabeza, hay un hueco en la pelvis y y se articula el fémur, ¿no? Entonces ahí está articulado, ahí está muy fácil, ¿no? Si se desarticula, pues, o sea, se luxa, lo metes y ya se dejó de, ¿no? El hombro no, el hombro es más complejo porque lo que pasa es que se abren la cápsula articular, ¿no? Ahí bueno, puede haber muchos diagnósticos, desde una bursitis o un manguito rotador. O sea, yo creo que sí valdría la pena que leyeran al respecto de las posibles lesiones del hombro, de manera que puedas incluso hacer un diagnóstico. O sea, ahí está la información, ¿no? Si hay un libro muy bueno que se llama 5 minutos de medicina deportiva. Ok. Sí, después te paso el dato para que lo... Sí. 5 minutos de medicina deportiva, ¿no? Y es interesante porque en realidad, pues es un compendio, ¿sí? En donde dice, a ver, bursitis del hombro, lo abres y en 2 páginas tienes mucha información. Ya si no entienden, bueno, pues ya buscan a algún médico, o me buscan y lo podríamos, como delucidar, ¿no? Que hay palabras ahí extrañas, pues sí va a haber. Pero bueno, en general es una manera muy fácil de entender, ¿no? ¿Sí? Y de que ustedes tengan también sus focos rojos, ¿no? A cuál le entras y a cuál no. Porque hay hombros congelados, en donde el hombro congelado, que es una limitación de la rotación, de los movimientos del hombro y que duele mucho, pues está todo fibrótico, ¿no? Sí. Y en realidad ese hombro congelado hay muchas maneras de tratarlo. Pero bueno, les voy a platicar una que es dormir al paciente, sedarlo y mover el hombro, que normal, o sea, para romper la fibrosis, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense cómo está el rollo ahí, ¿no? Es una persona que en realidad yo creo que no irá con ustedes porque es una persona que, o a lo mejor sí, pero moverá todo el resto del cuerpo, ¿no? Digo, sí vienen y muy poco a poquito a veces empiezan a mover el hombro, pero... Sí, ganas rangos de movimiento. O sea, lentamente. Sí. La cuestión es la meta, ¿no? También tener claro que, bueno, pues a ver, verle dando hasta donde tú vayas logrando y pudiendo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí vale la pena. Pero, que por ejemplo, ahí como es un caso opuesto un poquito, cuando relajan la espalda, sienten rico, ¿no? Entonces quieren volver. Cuando necesitan mover el hombro que les duele, bueno, también hay esa habilidad del instructor de animarlos a que lo vayan moviendo, ¿no? Sí, es cierto que, por ejemplo, en toda rehabilitación hay que brincar el tope. No hay rehabilitación sin dolor. Yo sí creo, y eso sí he tenido muchas lesiones por el fútbol, pero yo sí creo que para rehabilitarte tienes que tener un brinco, lograr brincar ese tope o sea, sí hacer, pero bueno, también con prudencia, ¿no? Donde haya cierto... Digamos que no se lleve al otro extremo, porque si no, ni van a volver con ustedes. Sí. Digo, pues la idea es que como nos pasa a nosotros los doctores. Ok, y por ejemplo, ¿qué pasa con el dolor referido? O sea, de repente llega un alumno y dice, me duele la espalda, pero también me duele aquí en la cadera, o me duele de repente unos lugares que nosotros, de repente dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver un lado con el otro? Le veo la cadera, le veo la espalda, o sea, digo, le tenemos que ver las dos, pero... Sí, mira, el dolor referido es muy interesante. Hay 2 tipos de dolores referidos. Uno que viene desde el punto, bueno, todos son anatómicos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los asuntos es si, por ejemplo, tienes... voy a hablarles del dolor del infarto. Hablábamos del dolor del infarto, ¿no? Las mismas, cuando se generó el cuerpo humano, de cualquiera de nosotros los humanos, ¿sí? Hay fibras que coinciden, ¿sí? De inervación. Entonces, las fibras que coinciden de inervación, por ejemplo, del corazón, también tienen relación con las fibras del diafragma y del estómago.
Entonces, por eso muchos problemas de estómago se confunden con problemas de infarto, ¿sí? Yo tuve un compañero, un amigazo médico, que empezó con un dolor en el pecho y él malamente dijo, no, es ser de estómago, porque así somos los seres humanos, y desgraciadamente cuando llegó al hospital ya no hubo mucho que hacer, ¿no? Pero ¿por qué? Porque era un infarto, no era un problema de estómago, ¿no? Otro de los dolores referidos clásicos es el dolor digamos, renal, ¿no? Sí. Mucha gente que tiene una infección renal o que tiene una piedra en los riñones, pues tiene de repente dolor en los genitales. Okay. ¿Sí? Y tiene que ver con esa organización anatómica, ¿no? Como ejemplo. Sí. Hay otro dolor referido que es sumamente interesante, que es el síndrome miofascial. El síndrome miofascial es el dolor debido a una contracción muscular en donde el músculo, digamos, que se quedó contraído, ¿no? Sí. Ahí en esos músculos hay una banda, se llama punto gatillo, ¿sí? Donde tú presionas ahí y el dolor aparece o se refiere a otra parte del cuerpo, ¿no? Hay, por ejemplo, ahorita que hablabas del hombro, hay un punto doloroso a nivel del omóplato, ¿sí? En los grupos musculares que están en el omóplato, en donde sí, el dolor se refiere al codo. Incluso los chinos tratan el codo del tenista en el omóplato. ¿Sí? Bueno, los chinos, los médicos chinos, pues, ¿no? Sí. Y sin embargo, en la alopatía, pues, ¿qué hacen? Pues infiltran el codo, ¿no? Codo. O sea, eso también quiere decir que mientras todas las articulaciones, o sea, se muevan, estén en mejor estado, a veces, aunque no sepamos exactamente cuál es, van a tener, o sea, van a influir en otras articulaciones. Pues más que articulaciones, músculos. Músculos. Sí. Músculos, sí. Por ejemplo, si yo muevo bien los omóplatos... si tú relajas los músculos que mueven el omóplato, sí, por ejemplo, podrías mejorar. Mejorar. Claro, por eso es tan importante que en la artritis, bueno, pues la yoga les puede servir, ¿no? En el sentido de mover las articulaciones y mantenerlas funcionales. Sí. O sea, el movimiento de una articulación es por una función. Sí. ¿No? Y también, bueno, me imagino que también, o sea, todo lo que estimule la circulación también. Sí, bueno, pues la circulación es vital. Sí. Porque ¿cuál es el brete de la circulación? Son muchos, pero uno es que llegue el oxígeno a las células, ¿no? Entonces es el transportador del oxígeno. Sí. Además de otros N número de nutrientes y N número de endorfinas, de proteínas, de muchas cosas, ¿no? La circulación, digamos, la sangre no es nada más el glóbulo rojo y el blanco que pasan por ahí, ¿no? Es mucho más complejo. Pero desde el punto de vista funcional, pues el oxígeno es vital para que la célula tenga energía. Porque recuerden que el músculo necesita energía tanto para contraerse como para relajarse. Entonces, si no hay energía, por eso los calambres y por eso los dolores musculares posteriores, el ácido láctico, todo eso que se puede presentar después de mover, si no hay un sistema que lleve y traiga, ¿no? Porque la sangre, además de que lleva, pues toma muchos de de las sustancias y se las lleva a desechar, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, ahí también, ¿qué hay de las varices? ¿Qué hay de las varices? Porque a ciertas personas les duelen, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos en las posturas de pie, que necesitan cargar el peso a veces en una sola pierna. También lo que hacemos muchas veces, bueno, hacemos siempre en las clases de yoga, es invertir las piernas para que descansen. Sí. Pero en cuanto al dolor, ¿nos puedes dar una guía? Sí, las varices, subir los pies es una postura magnífica para las varices. O sea, hablando del sistema venoso, el sistema venoso es un tubito, imagínense un tubo que tiene valvas, ¿no? Sí. O sea, tiene unas valvas aquí, tiene otras valvas acá. Ahora, ¿cómo funciona? A la hora que tú aprietas el tubito, las valvas hacen esto, ¿sí? Y luego lo aflojas y las siguientes. Entonces, pero la sangre en realidad lo que hace es que va subiendo como si fueran pisos en un elevador, ¿de acuerdo? Ahora, las varices, se rompe la estructura, no se rompe, sino se deforma la estructura de la vena, se hace laxa y entonces la valva ya no cierra. ¿Sí? Imagínense que en lugar, pues sí, hace esto, empujan de la sangre, la empujan
y hay un remanente, hay algo que se queda ahí, pero hay un remanente que siempre va hacia abajo, siempre va hacia abajo. Cuando ustedes elevan las piernas, en esos casos, pues ¿qué pasa? La santa gravedad, sí, ¿verdad? Ayuda a que la sangre vaya, ¿sí? Y vuelva a lugares donde las venas están bien, ¿sí? Okay. No sí. no quiere decir que vaya de regreso todo así como chorrito hasta el corazón, sí. ¿no? Cuando te pones de cabeza, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que entra a lugares donde la sangre ya no se devuelve y entonces ya no hay esa sensación de pesadez de las piernas, ya no hay esa sensación de comezón, de dolor, ¿no? Que es lo que se da. Y, por ejemplo, a alguien, digo, que queremos que tenga las piernas fuertes, pero de repente, o sea, le duelen las varices. O sea, como ahí, ¿dónde es el equilibrio? O sea, ¿hasta dónde puede ir? ¿Hasta que le duelan? ¿Antes que le duelan? Sí, mira, aquí hay un asunto. El dolor por atrás de la pierna podría ser una varice o podría ser un quiste de Becker. O sea, habría que ver cuál es la causa de dolor, porque tú puedes tener varices y no te duelen. Okay. O sea, varice no es igual a dolor. Okay. ¿Me explico? ¿Y qué es el quiste de Becker? Ok, el quiste de Becker... ¿Quién me mandaba? No, el quiste de Becker es una bolsita que se forma atrás de la rodilla, ¿sí? Hay un triángulo formado por los músculos que vienen del muslo, ¿sí? Y los músculos de la pantorrilla, ¿sí? De hecho, ahí ustedes podrían tocar incluso el pulso, ¿sí? Ahí hay una cápsula articular que es la cápsula articular de la rodilla. Sí. Cuando esa cápsula articular se abre, se sale una bolsita llena de líquido sinovial, que ese es el quiste de Becker. ¿Sí? O sea, es casi como una hernia. Es una hernia, no es en el casi. Es una hernia, tienes razón, es una hernia en donde se sale líquido sinovial y ese líquido sinovial puede ser tan pequeña como muy pequeña que no te moleste, a tan grande como una pelota de golf. Y entonces a esas personas pues la flexión les cuesta trabajo. ¿Sí? Sienten ellos, sienten así como la flexionan y sienten como que tienen ahí un bulto. Pues sí tienen un bulto, en efecto. Y se puede empujar hacia adentro. Bueno, no se puede reducir. Las hernias sí tienes razón. Las hernias muchas se pueden reducir. Estas son, no sé si han visto personas que les salen en las muñecas. Sí. También es un quiste. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Bueno, pues en ese quiste muchas veces se opera. Digo, puedes sacarle el líquido. ¿El líquido? Sí. Sin problema. Y bueno, pues ya a veces tienden a volver a salir. Pero se pueden operar, etcétera, ¿no? Pero habría que ver qué está pasando atrás de esa rodilla. O sea, en realidad el asunto del dolor, si ustedes tienen un paciente con dolor, busquen un diagnóstico. Sí. O sea, porque recuerden, como es una señal de alarma, algo está mal. Entonces, pues lo importante es no contribuir al mal, ¿no? Claro, sí. Definitivamente. Esa es la idea, de manera que lo que ustedes hagan siempre lleve un beneficio. Y es el beneficio para todos. O sea, si el paciente se siente bien y ustedes hacen las cosas adecuadamente, pues ese paciente va a venir y les va a traer más gente. O sea, pues ese es el rollo, ¿no? Sí. En cambio, si un paciente le va mal, no va a volver y va a despotricar contra la yoga, sea la que sea. Sí. Sea el maestro que sea, pues va... Sí, aquí tengo otra pregunta, porque también esto, como dices, o sea, solamente yoga, pues con solamente yoga no vamos a curar muchas cosas, así como todo funciona en conjunto con otras cosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿cómo influye el sueño en el dolor? O sea, el dormir bien. No, bueno, pues yo creo que cualquiera que se haya desvelado sabe que no se siente bien. O sea, la calidad de sueño es vital. ¿Por qué? Porque te lleva un periodo de reparación en donde si no lo tienes, te lo cobra. O sea, no hay de que me voy a recuperar después y que no. O sea, si duermes mal, ¿no? Y eso es muy importante considerarlo. Entonces, una de las cuestiones que, por ejemplo, en dolor crónico, muchas veces mejorando la calidad de sueño del paciente, el umbral del dolor
aumenta. Aumenta. Entonces la intensidad del dolor referida disminuye, digamos, para seguirla. Sí. Entonces es sumamente importante. O sea, si ustedes le preguntan su higiene de sueño, así se llama, pues su higiene de sueño, ¿cómo es? ¿No? La manera de dormir, su sueño Sí, mucho en el dolor. ¿cómo pretende dormirse? ¿No? Sí. Mucha gente cree que se tiene que dormir como off-on, ¿no? Como un switch, y no es así. O sea, el sueño tienes que empezar a agarrar el sueño, ¿no? Sí, prepararnos para que suceda. Sí, y ahí entra desde la luz, entra de los estímulos de temperatura, el ambiente, o sea... Si están enojados, pues mandar un mensaje de ya me contenté o después lo arreglamos, no sé, ¿no? Sí, y otra cosa, por ejemplo, la alimentación también influye en el... Sí, pues influye porque se dice que el sistema digestivo se apaga a las 8 de la noche. O sea, en los ciclos biológicos, que se llama pero con el dolor, por ejemplo, hay, o sea, una alimentación que conduce a la inflamación, ¿eso aumentaría también el dolor? Sí, hablando por ejemplo de la artritis, o sea, si un paciente tiene artritis y no sabe distinguir entre sus alimentos que inflaman y no inflaman, ya está mal. Pues una dieta antiinflamatoria definitivamente ayuda a bajar el dolor. Es obligatoria. Obligatoria. Entonces, es cuestión por eso muy importante saber qué es lo que está generando el dolor, para irte a la causa, ¿no? Porque pues para repartir analgésicos, pues ahí está la farmacia de Guadalajara, ¿no? Sé que también, bueno, el tener una buena digestión, un intestino sano... el número de defecaciones al día, ¿no? O sea, la persona que es estreñida tiene que hacer algo, ¿sí? La persona que es alérgica, o sea, hay muchas personas que dicen, no, pues es que... Sí, le digo, bueno, deje el gluten para que no se le inflame el estómago, no tenga esa sensación de plenitud, ¿verdad? Y dice, no, pues es que es lo que más me gusta. Bueno, pues pague el precio, ¿no? Nada más entonces no se queje. Sí. Porque esa es otra, ¿no? O sea, si ya sabes qué te lo causa y lo usas, no te quejes. Sí. O sea, poquina, ¿no? Responsabilízate de lo que te está generando el dolor, de manera que no, pues no le des guerra a tu ámbito social, ¿no? Okay. Es como que fumo y tengo tos. Bueno, pues... Sí. Pues, ¿y qué vas a hacer, no? Pues deja de fumar para empezar, ¿no? Bueno, y ya, para cerrar un poquito, entonces, vemos que influyen en el dolor desde lo que pensamos acerca del dolor, nuestras conductas, nuestros hábitos de sueño, nuestras creencias, nuestros pensamientos, ¿sí? Sí, nuestra alimentación. La también. alimentación. Sí. Entonces, sí, porque recuerden que el dolor es el resultado de algo que está mal. Sí. ¿Sí? Y puede estar mal. Todas estas cosas que mencionaste probablemente están mal, ¿no? La ardilla le da demasiadas vueltas a la rueda, no sé, ¿no? Sí. O sea, sí tenemos que ver qué es lo que está generando el dolor. Y también, bueno, si finalmente conocemos la causa del dolor y es un dolor crónico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ver dentro de ese dolor crónico también hay muchísimas cosas que pueden hacer que están relacionadas a lo que hemos venido platicando, ¿no? Okay. A tener una mejor alimentación, a moverte, a mejorar tus relaciones sociales, o sea, tiene mucho que ver muchas veces con organizarte, ¿no? O sea, si te organizas, se supone que si te organizas ya no tendrás estrés, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos. Bueno, sí, por lo menos menos estrés, pues, o un estrés que sepas controlar. Sí. Entonces, el dolor es la respuesta a algo que estás haciendo mal, ¿no? Sí. Desde caminar mal, sí. ¿no? O el zapato, ¿no? Sí. Los tacones acá. Zapatos inadecuados. Sí, o sea, la ropa inadecuada, ¿no? Las licras estas que se usan son fatales. Sí. O sea, si ustedes usan de estos pantalones, ¿cómo se llaman estos? Que son como calzador, casi pintados, ¿no? Sí. Pues, ¿qué va a pasar con la circulación? Pues imagínense. Sí, sufre. O sea, sí entra dentro de este aspecto de valorar qué estoy, o sea, y evaluar qué estoy haciendo. O sea, ¿qué está haciendo esta persona que viene conmigo a yoga que le duele, ¿no? Porque muchas veces, sí es importante esto porque ustedes podrán poner toda su interés y toda su información y todo su conocimiento
para quitarle el dolor, pero si esta persona no lo está sumándole, o sea, sale, yo les digo que hay mucha gente que dicen, es que hago yoga. Bueno, pues sí, una cosa es hacer yoga, pero si llegas al coche y te vuelves Tribilín, ¿se acuerdan de aquel programa aquella caricatura donde Tribilín se volvía un energúmeno al volante y abajo se bajaba y era Tribilín, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que va a hacer yoga y se sale a todo dar, va a estar de blanco a hacer yoga, acá bien padre, y luego llega a subirse a su coche y al primer individuo que se le atraviesa le tira mala vibra. Bueno, y además aprender el cigarro a veces. Digo, nosotros apreciamos mucho que quieran cambiar hábitos, ¿no? Pero a veces, pues es tal el conjunto de cosas que están causando problemas de salud. Por eso, bueno, me interesa platicar de esto. Claro. También en cuanto a estilo de vida, ¿no? Porque hay un límite, o sea, que hasta donde uno puede llegar. Sí, o sea, observar qué pasa, qué modificó que me ayudó el dolor, ¿no? Pero no tenerlo que usar como una herramienta de bienestar, ¿no? O sea, decir, a ver, pues es que ahora me dan dinero a mis hijos. Bueno, a ver, se podría hacer para que no sea con una cara de, ay, es que me duele y tengo que comprar un medicamento que no me alcanza, que no sé qué, ahí está el dinero. ¿No? Sí. O sea, sí pasa, sí sucede. Sí, no, por entonces, supuesto. Y creo que más seguido de lo que quisiéramos. Sí, y sobre todo también es importante, y lo recalco, muchas veces inconscientemente. Sí, claro. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Si te parece bien, podemos pasar a las preguntas, a ver si tienen claro. Sí, hay alguna por ahí pregunta. Sí, no sé si los voy a poner. Buenos días a todos. Buenos días, Hola. doctor Chantal. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Muchas doctor, gracias. ¿En qué momento el médico tratante o el paciente debe de ir a un especialista del dolor? Cuando ya, porque muchas veces los médicos, ya una vez que el umbral del dolor que ya es muy alto el dolor y que ya no hay ningún medicamento que lo disminuya, es en ese momento ellos refieren al especialista del dolor o deben de trabajar de la mano. Mira, teóricamente, como les decía, un dolor que dura más de 3 meses ya debería ser tratado por un especialista de dolor en realidad. Lo que pasa es que los médicos no derivamos. Sí hay algunos que lo hacen, pero hay muchos otros que dicen, bueno, pues es que tiene la espalda chueca, pues ¿qué esperaba, no? Entonces, banalizamos mucho el dolor y entonces el médico mismo, pues, cronifica el dolor de su paciente, pero pues, si el médico no tiene en la mente que el dolor se puede controlar, pues no va a derivar al paciente, al especialista. Eso pasa también mucho con las personas. Las personas, como es un dolor que va y viene y que no me duele mucho y que no me incapacita, pues ahí se la va llevando, ¿no? Y a veces la pastilla se lo quita, ¿sí? Y entonces, pues no hay personas de veras que viven, no sé, 30, yo sí he tenido pacientes con 30, 40 años de dolor, ¿no? Entonces, mucho es desinformación más bien, ¿no? Sí, dime. Tengo otra pregunta. Usted nos decía que debemos de preguntarle ¿en qué manera más bien tenemos que preguntarle a nuestro alumno cómo va su dolor? Okay. Sí, gracias. Bueno, sí, perdón, ya te interrumpí el final de la pregunta. Mira, la manera de evaluar el dolor es sumamente subjetivo, o sea, no hay manera de tener un dolorímetro, ¿verdad? No hay. Pero tú puedes utilizar tus manos, o sea, 0 dedos es sin dolor, 10 es el máximo imaginable. Máximo imaginable, ¿de acuerdo? Entonces, 0 dedos es como, no sé, les voy a poner un ejemplo, porque de repente ¿a qué se parece? Pues a la nariz. Nadie tiene dolor de la nariz ahorita, ¿verdad? Bueno, eso es 0 dedos, ¿de acuerdo? Y eso sube hasta el 10 como máximo imaginable. Entonces, la idea es que esta manera, bueno, es una manera muy fácil de evaluarlo, porque hay que evaluarlo en intensidad. Es muy diferente intensidad a alivio del dolor, ¿sí? Entonces, si tú quieres desde el principio decir, a ver, ¿cuánto dolor tienes ahorita? No, pues tengo 8. Bueno, ok. Vamos a ver cómo va evaluando, cómo va evolucionando, el dolor.
Si después tú le dices, a ver, ¿cuánto alivio de dolor tuviste? Lo tendrás que evaluar en porcentaje de alivio de dolor. A ver, la postura te alivió, ¿qué porcentaje de alivio te dio? ¿El 50% o te alivió el 100% o 0% de alivio? Los ponemos al revés, separados, porque si no luego ya la persona mezcla intensidad con alivio. ¿Sí queda claro este concepto? Sí. Es muy diferente hacerlo diferente, separarlo. Okay. Porque luego te dicen, no, pues como que me bajaron 4 dedos. No, a ver, ¿cuánto en porcentaje, qué alivio de dolor tuviste? Muchas veces la intensidad del dolor puede seguir siendo la misma, pero la percepción del alivio es mayor. ¿Sí? El paciente doloroso crónico hace muchas bolas. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente que tenga tanto dolor neuropático o dolor somático o dolores en 2 lugares, tienen que hacer la evaluación de cada uno por separado. Porque si el paciente tiene 2 dolores, ¿sí? Le dolía la cadera y también un poco el cuello, y si ustedes preguntan, oye, ¿te siguió doliendo? Sí. Pero aunque se le haya quitado el de la espalda. Pero la pregunta es, ¿te siguió doliendo? Pues sí, sigo teniendo dolor. ¿De acuerdo? Entonces tendrán que decirle, a ver, del dolor de espalda, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, el dolor de espalda, voy bien. ¿Y cuál te queda? Ah, pues me queda el del cuello. Bueno, pues ya trabaja en el cuello. ¿Sí me explico? Es muy importante también saber dónde duele. Nosotros utilizamos un esquema. A ver, dibújame aquí dónde te duele, que sería útil para ustedes. Porque entonces ustedes de repente se darían cuenta que tiene diferentes tipos de dolor. Y cada región dolorosa tiene una característica diferente, una descripción diferente de dolor y tiene una intensidad diferente de dolor. Entonces también eso tendrían que tenerlo en cuenta. Qué bueno que vino la pregunta, gracias. Pues agradecemos mucho a todos y a todas. Muchas gracias. Su presencia. Les agradecemos mucho. Namaskar. Hasta luego. Hasta luego. Si te fue útil la información, te invitamos a que te suscribas a Saludablemente Desadaptada en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Si te interesa profundizar más, únete a cualquiera de nuestros cursos y síguenos en redes sociales. Y sobre todo, muchas gracias por tu interés en el yoga y el bienestar.